¿El Tratado de Schengen? ¿Sabe qué significa? No, no muy bien. Puedo viajar simplemente con mi carnet de identidad. Mi hermana ha vivido en el extranjero y me ha venido muy bien. Así que estoy a favor del acuerdo de Schengen. ¿Qué es? Una bazofia. Creo que es genial. Las fronteras se abren de la misma manera que puedes viajar desde California a Nueva York sin tener que enseñar tu documento de identidad a la policía. Es bueno poder conducir de un país europeo a otro. ¿Schengen? ¿Cómo se deletrea? Schengen, admirado, odiado o completamente desconocido. Para los cerca de 500 millones de europeos significa que no necesitan llevar un pasaporte. Para los turistas ejecutivos, que pueden circular por 26 países dentro de esa área. Y todo gracias a que es una zona libre de controles fronterizos internos. Para algunos, Schengen es el pegamento que mantiene unida a Europa, pero ya hay quienes temen que pronto se despegue. Lo vemos en el siguiente reportaje. Schengen es uno de los símbolos tangibles de la unidad europea, pero existe el temor a que se desintegre. La Europa sin fronteras nació hace 27 años con el Benelux, Francia y Alemania. Ahora son 26 países. En la actualidad, algunos Estados miembros exigen más control en las fronteras. Schengen copó el año pasado las principales portadas de la prensa con una disputa entre Italia y Francia por la llegada de varios miles de inmigrantes a raíz de la primavera árabe. Con la escasa ayuda aparente de los Estados miembros de la UE, Roma les concedió permisos de residencia. Como la mayoría eran tunecinos, se dirigieron a Francia para reunirse con sus parientes. París reaccionó intensificando temporalmente los controles fronterizos, incluyendo los trenes. Este año, en abril, Francia, junto con Alemania, plantearon la posibilidad de restablecer los controles fronterizos de manera unilateral. Más tarde, los ministros del Interior se enfrentaron al Parlamento Europeo por no dejarles explicar cómo aplicar esos controles. Para el eurodiputado popular Carlos Coelho, la decisión tenía un objetivo claro, que los gobiernos lo aplicasen en sus fronteras a su libre albedrío. Manteniendo este sistema se curan en salud y las irregularidades en sus fronteras nunca afloran. En consecuencia, nunca se corrigen. Schengen ya ha mostrado signos de desgaste con anterioridad. Por ejemplo, Euronews ha tenido acceso a un documento en donde las empresas checas denuncian controles sistemáticos por la policía en la frontera con Alemania. Según Yves Pascual, analista del Centro de Política Europea, esto podría incluso suponer el principio del fin de Schengen. En los últimos años ha habido algunos estados que de forma insistente han abogado por limitar la libertad de movimiento. Son unos pocos estados, pero si ahora esta coalición se fortalece, la libertad de circulación peligra. Chipre acaba de tomar las riendas de la presidencia de turno de la UE. En estos tiempos de crisis y grandes movimientos migratorios, algunos estados han sido acusados de falta de solidaridad. Schengen ha puesto de manifiesto una falta de confianza en la manera en que son gestionados muchos de estos controles fronterizos, un asunto que Chipre tendrá que abordar. Para hablar en primera línea del espinoso tema de Schengen, se encuentra con nosotros una mujer que está en pleno epicentro de este debate. Cecilia Malmström, la comisaria europea de Interior, y Mayloyannis Andrés, viceministro de Asuntos Europeos de Chipre. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. En este momento es un tema candente. Se ha puesto en tela de juicio el principio de libre circulación. ¿Qué nos jugamos aquí? Schengen en su conjunto está en juego. El reportaje ha mostrado que Schengen es el éxito más tangible de la Unión Europea para los ciudadanos de a pie. Cualquier europeo puede viajar sin pasaporte desde la Laponia, en Finlandia, hasta Malta, sin tener que enseñar un documento de identidad. Y esto no deberíamos darlo por hecho, hay que protegerlo. Si lo ponemos en tela de juicio, cuestionamos la propia confianza y eso podría poner en peligro el concepto de la libre circulación, lo que sería desastroso para la Unión Europea. Usted lo describe en su informe como un activo tóxico. Esto suena bastante grave. ¿Por qué es un activo tóxico? Schengen no se trata ni mucho menos de un activo tóxico en su conjunto.
Me refería en mi comentario únicamente a la disputa entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Se trata de un activo tóxico en nuestra relación. Debemos asegurarnos de que esa confianza mutua y la confianza base del sistema no desaparezcan e incluso que se puedan mejorar por el beneficio de los europeos. Ambos han mencionado la palabra confianza, que aquí parece fundamental. Y quizás sea esta la razón por la que los gobiernos dirán: no nos fiamos de lo que está pasando con Schengen en este momento, así que queremos tener el derecho soberano de imponer unilateralmente los controles fronterizos. ¿No les parece razonable, dados los problemas que se están generando fuera de las fronteras de la Unión Europea? Los Estados miembros evidentemente tienen soberanía en sus fronteras, pero Schengen es un acuerdo conjunto, de manera que si un Estado quiere restablecer el control de sus fronteras con otro miembro, se convierte en un problema europeo. Podría haber casos en que esto ocurra, pero excepcionales, como un ataque terrorista que obligue a cerrar las fronteras de manera transitoria o graves deficiencias en un país. Pero las reglas deben ser claras y especificar cuándo y cómo aplicarlas. En el momento actual de crecientes movimientos populistas en Europa hay una gran desconfianza y no queremos que Schengen sirva como una herramienta de manipulación nacional para el cierre y apertura de fronteras. El acuerdo es algo que está ahí para todos los ciudadanos europeos. Ahora que menciona el tema del populismo, me gustaría que escucháramos la declaración que hizo en su día Auke Zilstra, del ultraderechista Partido Belga de la Libertad. Schengen es la causa de un desplazamiento masivo de la delincuencia. Tenemos un problema y el Parlamento tiene que encontrar una solución. Debemos restaurar los controles fronterizos para salvaguardar nuestras fronteras. Los controles fronterizos están desapareciendo a causa de un idealismo ingenuo. Esto no nos unirá a Europa, sino todo lo contrario. ¿Cree que el debate sobre el control en Schengen, tal y como lo describe el comisario, está siendo suplantado por la retórica populista? Sí, me temo que esto es un claro ejemplo. Desafortunadamente estamos atravesando un periodo en donde convergen la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos y la inmigración ilegal, además del fenómeno de la xenofobia y otros fenómenos similares producto de la actual crisis económica y social. Todo esto es caldo de cultivo para los partidos populistas. ¿Y cómo lo podemos combatir? La solución no es cerrar las fronteras, desde luego. Nadie niega que tengamos un problema con la delincuencia transfronteriza, que por desgracia es cada vez mayor. Cuando desaparecen las fronteras, el 99% de la gente se beneficia, pero también se aprovecha. La solución es volver a reforzar ese control con la cooperación aduanera en cumplimiento de la ley, una ley aplicable a todas las autoridades europeas. Uno puede realizar un control puntual de fronteras de forma inteligente si existe una sospecha concreta, pero no un control sistemático, porque esto va en contra del acuerdo de Schengen. ¿Qué ocurre con los nuevos miembros, incluida Chipre? Creo entender que Bulgaria y Rumanía han cumplido con los requisitos técnicos, pero no se les permite entrar. ¿Por qué? Por falta de confianza. Rumanía y Bulgaria cumplen con todos los requisitos técnicos y así ha sido reconocido por todos los ministros de la Unión. La Comisión cree que ya están listos para entrar. Ahora se trata más bien de un problema de unanimidad. En inmigración y delincuencia vemos que existe una necesidad de mayor solidaridad entre los Estados miembros. Es algo que se repite. ¿Cree que, en el fondo, el principal problema de Schengen se reduce a una falta de solidaridad entre los países? Yo no diría que es el principal problema, pero sí, tenemos el problema de que tenemos que controlar mejor nuestras fronteras exteriores. Tenemos que encontrar también ejemplos prácticos de solidaridad entre los Estados miembros, porque algunos países que están en primera línea, entre ellos el mío, a veces reciben una presión desproporcionada, pero por supuesto tenemos que encontrar formas de solucionarlo. No debemos confundirnos de que la libertad de circulación dentro de la Unión Europea es una cuestión diferente.
Es un tema diferente, pero las fronteras exteriores comunes son, en cierto modo, la salvaguardia de Schengen. Es un requisito previo para la aplicación interna de Schengen. Se necesita un control de las fronteras exteriores, por supuesto. ¿Cree que Chipre tiene la influencia necesaria para impulsar una solución en este debate durante los próximos 6 meses? No creo que este sea un gran problema. Existe una diferencia entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Hay un debate, como ya se ha mencionado en el reportaje anterior. Y si necesitamos aclarar cómo, cuándo y bajo qué condiciones y mecanismos debemos introducir el control temporal en el área de Schengen, ahí sí que hay un problema, pero trabajamos en ello y no soy en absoluto pesimista. No pesimista. ¿Y usted? ¿Es pesimista? ¿Cree que en 20 años Schengen será el que hoy conocemos? Soy tan optimista como uno lo puede ser en este tema. Hay asuntos pendientes y desacuerdos. Tal vez lo positivo es que se ha creado un debate y todo el mundo es consciente de lo que hay en juego. Por tanto, espero que podamos sentarnos y resolver juntos la forma de avanzar y fortalecer Schengen para crear algo que sea sostenible en 20 años y también porque hay mucho que perder si no lo hacemos ahora y creo que podemos hacerlo. Muchas gracias por acompañarnos en On the Front Line. Ha sido un debate muy interesante. Y más allá de la política y si Schengen se tambalea o no, está el privilegio que a los europeos les gusta disfrutar. Según una encuesta reciente, alrededor del 70% opina que el acuerdo de Schengen es importante. Si usted viaja con frecuencia por Europa, nos gustaría saber su experiencia. ¿Qué piensa usted sobre el acuerdo? ¿El hecho de circular libremente sin necesidad de enseñar su pasaporte en un control le hace su viaje más fácil? Nos interesa su opinión. Tuitéenos. Mientras tanto, gracias por su compañía.